El tema de hoy es uno que a mí me apasiona mucho. Vamos a hablar de microbiología. Y nuestra entrevistada es la doctora Yunuen Tapia Torres. Ella estudió ingeniería bioquímica en el Instituto Tecnológico de Morelia. Es maestra y doctora en ciencias biológicas por la UNAM y ahora es profesora de tiempo completo de la ANES Morelia, también de la UNAM. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Buenos días, doctor Francisco. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted también por cedernos un poco de su tiempo. Platíquenos un poquito sobre sus orígenes, doctora. ¿Dónde se crió? ¿Cómo fue su niñez? Esto porque luego los muchachos me dicen, bueno, pues es que todos los investigadores son gente rica, que tienen todo, pero pues en realidad somos como todo mundo. Cuéntenos algo de sus orígenes, por favor. Pues mira, Francisco, mis orígenes, yo soy originaria aquí de Morelia. Yo nací aquí en la ciudad de Morelia. Tuve la fortuna o tengo la fortuna de que mis papás nacieron en un pueblo cercano a Morelia, que es Villa Jiménez. Está muy cercano a Quiroga, por los que conozcan Quiroga. Y en realidad yo viví una infancia donde todos los fines de semana me iba al rancho. Entonces, lleno de primos, de tíos y de animales en el corral de mi abuelita, lo recuerdo mucho. Y prácticamente toda mi niñez transcurrió aquí en Morelia. Estudié la secundaria, la prepa aquí, en la Prefeco estudié la prepa. Posteriormente estudié mis estudios de licenciatura en el Tecnológico de Morelia. Yo soy totalmente hecha en el TEC de Morelia y después tuve la oportunidad de ingresar a la UNAM para hacer mi maestría y mi doctorado. Y gracias a la UNAM, pues después pude visitar universidades de muchas partes del mundo incluso, o sea, en Estados Unidos tuve la oportunidad de estar un semestre, también aquí en la Ciudad de México, en el CIMBESTAP de Irapuato, y en realidad es así como yo me formé. Digamos que una niña normal de una ciudad media que con su esfuerzo llega lejos. Pues muy bien, felicidades, doctora, por eso. Mire, el tema de la microbiología, mire, le platico, cuando yo era joven y estaba estudiando edafología, me gustaba la microbiología, pero como que era muy triste porque clasificábamos las bacterias por su forma nada más y todo era así como que pues muy, muy elemental, muy básico. Y ahora con el desarrollo tecnológico tenemos un montón de herramientas. Platíquenos un poco sobre esto, el boom de la microbiología en el mundo. Sí, fíjate, Francisco, que eso es bien bonito. Yo soy ingeniera bioquímica y yo estudié esta ingeniería y en alguna de mis materias justo descubría la microbiología. O sea, es decir, pues todo mundo crece escuchando que los microorganismos, ¿no? Ay, que las bacterias, ¿no? Te van a matar, te enferman y como que es como con lo que uno crece. Y en realidad, en la licenciatura yo también podría decir que nuestro enfoque era de una microbiología clásica. Yo personalmente adoro ese enfoque de la microbiología clásica porque nos permite tener al microorganismo, estudiarlo en un laboratorio y ponerlo a prueba. Vemos la morfología, vemos cuando cambia, cuando le cambias un nutriente o le pones otro, cambia de color, cambia de forma, y eso no te lo da la nueva tecnología, ¿no? Entonces yo por eso amo la microbiología clásica. Sin embargo, es muy cierto que las nuevas tecnologías, hay dos que se utilizan mucho, por ejemplo, la tecnología de estudio de microorganismos basada en ácidos grasos, que personalmente yo no utilizo en mis estudios, y después tenemos la otra que está basada en marcadores moleculares. La basada en marcadores moleculares, que es la que más yo he utilizado en mis estudios del suelo, pues está basada justo en genes que la mayoría conoce como el 16S, que se utiliza para estudiar bacterias específicamente,
o el ITS, que se utiliza para estudiar hongos. Entonces tenemos estos tres enfoques: la microbiología clásica, los marcadores moleculares basados en la cuestión genética y los ácidos grasos. Muy bien, pero pues estas tres áreas han hecho que hasta se generen revistas especializadas en microbiología. Y sí, totalmente estoy impactado por el boom. Bueno, doctora, particularmente el estudio de la microbiología del suelo, pues yo siento que debería estar siendo estudiada por muchos jóvenes mexicanos. Porque es allí en el suelo donde suceden muchas cosas, donde podemos encontrar soluciones a problemas de salud, ambientales, productivos. Platíquenos algo, si ha trabajado con superbacterias, contra los antibióticos o contra los microplásticos que hoy contaminan y generan cáncer, o el aumento de la producción agrícola. Cuéntenos un poco sobre esto y sobre su quehacer científico, doctora. Pues mira, yo puedo considerarme de verdad como una apasionada, enamorada de los microorganismos, porque cuando uno reconoce o cuando uno estudia o conoce o sabe que los microorganismos en realidad fueron los que permitieron la evolución de la vida como la conocemos ahora, o que los microorganismos inventaron los metabolismos que hoy conocemos, es decir, los seres humanos, los animales, no inventamos ningún otro metabolismo, eso lo inventaron los microorganismos. O también cuando nosotros nos damos cuenta, realmente como que nos cae la realización y decimos, para realmente entender los problemas los grandes problemas ambientales, y pongo uno como el cambio climático, no lo podemos comprender, no podemos dar soluciones acertadas si no están incluidos los microorganismos, porque al final el cambio climático es un problema de una regulación biogeoquímica planetaria, y los grandes reguladores de la biogeoquímica planetaria son los microorganismos. Entonces, cuando nos cae ese 20, decimos, pues entonces tiene sentido buscar en los microorganismos las soluciones para enfermedades como el cáncer, porque ahí tenemos muchos de los antibióticos, ¿no? Que a lo mejor pueden servir para alguna otra enfermedad. En los microorganismos tenemos justo el potencial para hacer sistemas agrícolas más sostenibles, porque los microorganismos se alimentan de descomponer la materia orgánica, de los elementos que la planta requiere. Entonces, en ese sentido, yo en los últimos años, lo que hemos trabajado en nuestro laboratorio aquí en la ENES Morelia es entender cómo los microorganismos regulan la dinámica de los nutrientes en los suelos y cómo los microorganismos entonces pueden ayudarle a una planta a crecer de manera más sana, más óptima, y también cómo se pueden reducir de cierta manera el uso de los agroquímicos y de los fertilizantes. Sabemos que los fertilizantes no podemos prescindir de ellos, eso es un hecho, eso no podríamos pensarlo. Para poder alimentar a la población tenemos que usar fertilizantes. Sin embargo, los microorganismos del suelo le dan a la planta un insumo. Y si conociéramos lo que ocurre en todos los suelos y cómo los microorganismos funcionan y trabajan con las plantas, entonces sí podríamos reducir un poco el aplicar fertilizantes o la cantidad de fertilizantes que nosotros estamos aplicando, por ejemplo. Muy bien. Bueno, hace poquito leía un libro de una edafóloga norteamericana que decía que su sueño era tener un ejército de jóvenes estudiando la microbiología de los suelos, porque ahí iban a encontrar los antibióticos para estas superbacterias, pero que desafortunadamente no lo tiene porque pues los jóvenes no saben la importancia de esta ciencia, o nos falta algo para enamorarlos y atraerlos a los laboratorios. ¿Qué piensa usted de esto, doctora? ¿Por qué no tenemos un ejército de microbiólogos si es tan importante?
Pues creo que hay muchas cosas que como tú lo mencionas, Francisco, creo que nos falta también un poco de capacidad para enamorar a los jóvenes para que vayan a los laboratorios a hacer esto, ¿no? Es lo que también es muy cierto, y yo lo veo cuando doy clases en la licenciatura, por ejemplo, doy clases en la licenciatura en ciencias ambientales o en ecología. Yo lo que veo es que pues los jóvenes están muy interesados en las tecnologías y de cierta manera históricamente se ha pensado que el suelo es una cosa como, pues, ¿sabes? O sea, como que ven el suelo, el campo y se imaginan ellos mismos siendo agricultores, como si el agricultor fuera solamente una persona que utiliza una pala, ¿sabes? O sea, como que ya no están tan metidos en la agricultura moderna. O sea, hoy un agricultor no es la persona necesariamente que solo utiliza una pala. El agricultor es aquel que estudió, el agricultor puede ser el médico que está dedicado a sembrar plantas medicinales, el agricultor es el profesionista, el agricultor es aquel que tiene un montón de tecnología en su campo y estudia. O sea, me parece que es una cuestión de comunicación entre lo que se hace posiblemente en la academia y con lo que se está haciendo en el campo. Tenemos una brecha ahí que no hemos logrado nosotros como académicos de las ciencias del suelo, no hemos logrado mostrarle a los estudiantes, por un lado, la importancia que tiene lo que están haciendo, por otro lado, la importancia que tiene y la necesidad mundial para la humanidad, que exista más gente que conozca, no solo que estudie, que conozca lo que ocurre en el suelo, no necesariamente que estudie, porque aquel que conoce puede conservar sin la necesidad de estudiarlo. No sé si eso, como que me explico con eso. Necesitamos que la gente conozca, que la gente estudie y vincularnos con el campo. Definitivamente. Bueno, usted acaba de decir una frase muy interesante que yo creo que hay que hacerla crecer, esto de que los grandes problemas, muchos de los grandes problemas de la humanidad tienen solución en la microbiología. Pero no es fácil, o sea, sí, ahí están las soluciones, pero desconocemos muchas cosas. Tenemos 30 de los 32 grupos de suelos y miles de variantes. Entonces tenemos un mundo de muestras de cosas, de suelo, que analizar. Ayer platicaba con mis alumnos y les decía, bueno, es que en las montañas, en las lomas, ya no una montaña, sino una loma, tendremos 2 o 3 variantes de suelo, 2 o 3 grupos de suelo y como 5 o 10 variantes de cada suelo. Por eso somos biodiversos. Pero también ahí tenemos un montón de biodiversidad microbiana que desconocemos. Y eso es triste porque si no la conocemos, pues no la podemos usar y además destruimos el suelo. ¿Qué piensa de esto? Francisco, una disculpa, te perdí un poquito en esta última pregunta, pero alcancé a entender un poco que es, si México es un país edafodiverso, ¿no? Estamos hablando de esto, pero es cuestión, la pregunta fue... Sí, o sea, somos edafodiversos y tenemos mucho que estudiar. Y en microbiología más, porque los microbiólogos en el país son pocos finalmente. Y tenemos una gran diversidad de suelos por estudiar. Entonces, híjole, algo tenemos que hacer para aumentar el número de gente en esta área, porque tenemos microbiólogos muy buenos, ¿no? Aquí en la UNAM está el doctor Felipe García, está usted, están los del IES, los colegas allá, la doctora Gavito y todos los demás, y en Seúl, en el norte del país y en el sur también tenemos al doctor Estrada, en fin, pero son pocos finalmente. Yo creo que no son más de, ¿qué le gusta? Unos 20, 30. Y tenemos un país enorme, edafodiverso, con
con cientos de variantes de los 30 grupos de suelo. Entonces, digamos, ¿qué piensa usted de esto, de esta preocupación? Pues efectivamente unir más esfuerzos, pero también hacer estas redes, ¿sabes? Estas redes de qué estamos haciendo todos, porque tenemos una necesidad de hacer una red para hacer, por ejemplo, el banco de genes, ¿no? Como tú lo mencionabas, hay muchos tipos de suelo y en cada tipo de suelo tenemos una diversidad de microorganismos distinta. Entonces, hay algunos que trabajan en los desiertos, otros están trabajando en el centro de México, otros en el sur, y seguramente ya una base de datos, cada quien en sus laboratorios, y a lo mejor también incluso ceparios, muy analizar red de banco de datos, banco de genes, ceparios en México, que nos permitan ir justo entendiendo a un nivel más amplio la diversidad y la biogeoquímica de los suelos en el país. Sí, la tarea es grande por hacer. Bueno, por último, doctora, invite a los jóvenes a estudiar microbiología, a los de la UNAM, ciencias ambientales, geociencias, ecología, ciencias agroforestales, y a los biólogos de todo el país también, y a los agrónomos. Pues sí, en realidad esto nos puede servir en la UNAM, en el campus de Morelia. Tenemos 13 licenciaturas y en realidad pues tenemos licenciaturas, como lo dijo el doctor Francisco, que nos permiten acercarnos al mundo del suelo y de la microbiología del suelo, como lo mencionan, ecología, ciencias ambientales, agroforestales, geociencias, pero incluso también tecnologías de la información, TICs, nos permite acercarnos de una manera mucho más, a lo mejor tecnológica, a este mundo que es difícil ver, que es difícil de entender, pero que actualmente la tecnología nos hace muy fácil analizar. Entonces necesitamos manos, necesitamos cabezas, y yo estoy convencida que el futuro de poder entender y poder solucionar los grandes problemas ambientales está en la microbiota de los suelos. Entonces, necesitamos gente que lo estudie y que lo ame y que lo conozca. Muy bien. Pues ya escucharon a la doctora, muchachos. La microbiología del suelo los espera con los brazos abiertos. Alrededor del país hay muchos lugares donde esto se puede estudiar. Y bueno, nos despedimos. Solo nos queda invitarlos a seguir el canal Suelos, Ambiente y Algo Más, a todos para que aprendan algo del maravilloso mundo de las ciencias del suelo. Hasta la vista. Gracias, doctora, por su tiempo. Hasta luego.